Hola, 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 mis queridísimos fans de las novelas turcas y de todo lo que tenga que ver con el amor. Qué alegría me da tenerlos una vez más aquí, en nuestro espacio favorito para chismosear y enterarnos de todos los salseos del mundo del espectáculo. Les doy la bienvenida con todo mi cariño a un nuevo vídeo. Y hoy, créanme, hoy tenemos un tema que nos va a hacer suspirar, gritar de emoción y quizás hasta derramar una que otra lagrimita de felicidad, ¿por qué no? Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas o lo que tengan a la mano para disfrutar, porque hoy vamos a hablar, nada más y nada menos que de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así como lo escuchan, la pareja que nos robó el corazón en *Erkencikus* y que ha mantenido a miles, no a millones de fans en vilo con su historia de amor, dentro y fuera de la pantalla. Hoy vamos a desglosar todo, todito, todo sobre esa supuesta confesión de amor eterno que ha encendido las redes sociales y la posibilidad, que a muchos nos emociona, de una boda a la vista. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de amor y chisme, quiero recordarles, como siempre, que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si son nuevos por aquí o si aún no le han dado al botón de suscribirse, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos lo mejor para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el vídeo. Y es que, a ver, seamos sinceros, ¿quién no se ha enamorado de Demet y Can? Su química en *Erkencikus* era de esas que traspasan la pantalla, de esas que te hacen creer en el amor verdadero, de esas que te hacen suspirar hasta el cansancio. Y claro, como en toda buena historia de amor, la vida real no podía quedarse atrás, y los rumores sobre una relación entre ellos, fuera del set, comenzaron a correr como pólvora. Hubo épocas de mucho romance, miradas cómplices, fotos que hacían estallar las redes, y otras de silencio, de distanciamiento, de incertidumbre. Parecía un verdadero culebrón, con sus giros inesperados y sus momentos de tensión. Y la verdad es que nos mantuvieron a todos al borde del asiento. La relación de Demet y Can, o mejor dicho, la *no relación* que todos creíamos que era una relación, pero que ellos no confirmaban, se convirtió en un tema recurrente en todas las revistas de corazón, en los programas de televisión y, por supuesto, en las redes sociales. Era el tema del momento. Y no era para menos, porque el amor entre ellos se sentía, se respiraba, aunque ellos no dijeran una sola palabra al respecto. Y es que, ¿cuántas veces hemos visto esa mirada? Esa mirada de Can a Demet, esa que reflejaba adoración, respeto, un cariño tan grande que parecía desbordar. Y de la misma forma, ¿cuántas veces hemos visto la sonrisa de Demet cuando estaba cerca de Can? Una sonrisa que solo una mujer enamorada puede tener. Era evidente para todos, menos quizás para ellos mismos. Pero como suele pasar en estas historias, las cosas no siempre son fáciles. Y hubo un tiempo de silencio, un tiempo de distancia, un tiempo en el que los rumores de un distanciamiento, de un quiebre definitivo, inundaron los medios. Y nuestros corazones, claro está, se rompieron un poquito. Nos quedamos con la miel en los labios esperando una confirmación, una palabra de esperanza, algo que nos dijera que ese amor, el que veíamos en pantalla, el que sentíamos con tanta fuerza, no se había ido para siempre. Y durante este tiempo ambos siguieron con sus vidas, sus carreras, sus proyectos. Demet con su talento innato brillando en cada uno de sus papeles, enamorándonos con su dulzura y su fuerza. Can con su carisma arrollador conquistando corazones alrededor del mundo, con su personalidad magnética y su atractivo innegable. Pero a pesar de los kilómetros, a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, algo parecía conectar a estos dos corazones. Y es que el amor verdadero, amigos míos, el amor verdadero, no entiende de tiempo ni de espacio. Y creo que muchos de nosotros, en el fondo, siempre guardamos la esperanza de que algún día, Demet y Can volvieran a estar juntos, ya no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Y ahora, parece que ese día, podría estar más cerca de lo que pensamos. Y es que en los últimos días, las redes sociales han explotado con una noticia que ha puesto a todos los fans de Demet y Can a soñar despiertos. Sí, señores, así como lo oyen, la noticia que ha corrido como pólvora es que Demet Özdemir, en un momento que podríamos llamar de sinceridad absoluta, habría confesado su amor eterno a Can Yaman. Sí, amor eterno. Una frase que, créanme, retumbó en el corazón de todos los que alguna vez hemos creído en ellos.
Y la verdad es que no sé ustedes, pero yo cuando escuché la noticia, sentí una emoción que hacía mucho tiempo no sentía. Era como si de repente un rayito de sol hubiera iluminado mi corazón y me hubiera dicho, no pierdas la esperanza, que el amor existe. Pero a ver, aclaremos un punto importante. Hasta el momento, no hay una confirmación oficial de la confesión por parte de Demet. La información ha surgido de diversos medios de comunicación y de fuentes cercanas a la pareja, pero la declaración oficial de Demet, como tal, todavía no existe. Así que, como buenos periodistas de corazón, tenemos que ser prudentes y esperar una confirmación oficial. Pero la esperanza es lo último que se pierde, amigos míos. Y si los rumores son ciertos y Demet realmente ha confesado su amor eterno a Can, esto podría significar que la posibilidad de una boda, que tanto hemos soñado, podría ser una realidad en un futuro no muy lejano. Y claro, como era de esperarse, después de esta noticia, las redes sociales se convirtieron en un verdadero hervidero. Los fans de Demet y Can, que nunca han perdido la fe en su amor, se volcaron en masa a expresar su alegría, su emoción y sus buenos deseos. Hashtags como #Demet y Can juntos por siempre, #boda dem Can, #amor eterno, se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Y las imágenes de la pareja, reviviendo los momentos más románticos de *Erkencicus* y de sus encuentros fuera de la pantalla, inundaron todas las redes sociales. Era como si de repente todos estuviéramos celebrando la reconciliación de estos dos corazones, que al parecer, siempre estuvieron destinados a estar juntos. Y es que la historia de Demet y Can tiene ese no sé qué, que nos hace creer que los cuentos de hadas sí existen. Y que aunque la vida nos ponga obstáculos y los caminos se separen, cuando el amor es verdadero, siempre encuentra la manera de volver a unir a esas dos almas que están destinadas a estar juntas. Pero claro, como siempre ocurre en estos casos, también hay voces que se muestran escépticas. Algunos creen que la confesión de amor es solo un rumor más, una invención de los medios para generar noticia. Otros incluso hablan de una estrategia de marketing por parte de ambos actores, para aumentar su popularidad. Y aunque, como les dije antes, tenemos que ser prudentes y esperar una confirmación oficial, yo, en lo más profundo de mi corazón, quiero creer que esta vez es diferente. Quiero creer que el amor ha triunfado, que el amor de Demet y Can es un amor real, un amor que ha superado la distancia, el tiempo y los rumores, y que ahora está listo para comenzar un nuevo capítulo en su historia. Y si la confesión de amor es cierta y la boda, que tanto soñamos, se convierte en realidad, ¿cómo se imaginan ustedes que sería la boda de Demet y Can? ¿Una boda íntima y sencilla, rodeada de sus seres queridos? ¿O una gran celebración por todo lo alto con todos los lujos imaginables? Yo ya me los imagino. Demet, luciendo un vestido de ensueño con su belleza radiante iluminando cada rincón. Y Can con su elegancia innata, mirándola con esa mirada de amor que solo él sabe dar. La verdad es que sea como sea, estoy segura de que sería una boda inolvidable, una boda que quedaría grabada en nuestros corazones para siempre. Y claro, como buenos fans, ya todos estamos pensando en la lista de invitados. ¿Estarían presentes los actores de *Erkencicus*? ¿Sus amigos y familiares más cercanos? ¿Qué famosos del mundo del espectáculo serían invitados a la boda del año? Ya me imagino las especulaciones y los comentarios en redes sociales. Pero al margen de los detalles de la boda, lo que realmente importa es que Demet y Can sean felices. Que su amor se fortalezca con el paso del tiempo, y que puedan construir una vida llena de alegría, paz y armonía. Y estoy segura de que todos los que los queremos, les deseamos lo mejor del mundo. Y es que, ¿cómo no desearles felicidad, después de todo lo que han pasado? Después de todas las idas y venidas de los rumores y las especulaciones, Demet y Can se merecen una segunda oportunidad, y se merecen, sobre todo, ser felices juntos. Y mientras esperamos la confirmación oficial de la confesión de amor y de la posible boda, podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de su carisma. Demet con sus nuevos proyectos demostrando que es una de las actrices más talentosas de Turquía. Can conquistando corazones alrededor del mundo con su atractivo innegable y su talento actoral. Y aunque nos encantaría verlos juntos en la pantalla, disfrutamos de su trabajo individualmente y celebramos cada uno de sus logros. Y es que el amor, aunque a veces nos haga soñar con reencuentros y bodas de ensueño, también nos enseña a valorar el trabajo y el talento de cada persona. Y creo que Demet y Can, además de ser una pareja que nos roba el corazón,
son dos profesionales admirables que han sabido ganarse el cariño y el respeto del público. Y eso, amigos míos, es algo que debemos valorar y celebrar. Y mientras esperamos la gran noticia, podemos repasar todos esos momentos mágicos que nos regalaron en *Erkencicus*, esos momentos que nos hicieron creer en el amor, en la magia y en los finales felices. Porque al final de todo, la historia de Demet y Can es una historia de amor que nos toca el corazón, una historia que nos hace soñar y que nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Y como yo siempre digo, que viva el amor. Y ahora, mis queridos amigos, después de este viaje lleno de emociones, de chismes y de esperanza, es hora de ir llegando al final de nuestro vídeo. Hemos repasado la historia de Demet y Can, desde sus inicios en *Erkencicus*, pasando por los rumores de su romance en la vida real, hasta la supuesta confesión de amor eterno que ha encendido las redes sociales. Hemos soñado con la posibilidad de una boda, hemos repasado sus momentos más románticos, y hemos celebrado su talento y su trabajo. Y aunque todavía no tenemos una confirmación oficial de todo lo que ha sucedido, en lo más profundo de nuestros corazones, seguimos creyendo en el amor de Demet y Can. Y seguiremos soñando, seguiremos esperando, seguiremos creyendo, que el amor verdadero siempre triunfa por encima de todos los obstáculos. Y la verdad es que después de todo lo que hemos pasado juntos en este vídeo, solo puedo darles las gracias, de todo corazón, por su apoyo, por su cariño y por su confianza. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo, y la razón por la que siempre tengo la motivación para traerles los mejores chismes y las noticias más emocionantes del mundo del espectáculo. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que este espacio es de todos ustedes, así que no duden en dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías sobre la historia de Demet y Can, y lo que opinan de todo esto. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber que estamos todos conectados por la misma pasión, por las mismas emociones y por el mismo amor por las novelas turcas y sus protagonistas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un gran like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Juntos somos más fuertes y juntos podemos hacer que esta comunidad siga creciendo. Y recuerden que la magia está en creer, en soñar y en amar. Y la historia de Demet y Can nos demuestra que todo es posible si creemos en el amor verdadero. Y ahora sí, me despido con un fuerte abrazo, un beso enorme y muchísimas ganas de verlos en el próximo vídeo. Gracias por todo, y hasta la próxima. Chao, chao.